era Edmundo Novillo, el actual gobernador, que venía de ser 3 años presidente de la Cámara de Diputados. Y con una gestión Con una gestión muy buena. Muchos pensaban que era el reemplazante de Evo Morales. Incluso. ¿No es cierto? Decían que iba a ser el reemplazo de Evo Morales, entonces prácticamente nadie quería enfrentarse a Novillo en ese momento. Pero nosotros asumimos ese desafío por el compromiso que tenemos con Cochabamba y lo apoyamos a Arturo. Ninosca, José María, decidimos apoyarlo a Arturo. ¿Por qué ahora Arturo no te apoya? ¿Qué pasó? La elección pasada, la elección del año 2014, volvemos a encontrarnos, básicamente las mismas fuerzas políticas, en este caso ya el Movimiento Demócrata Social y Unidad Nacional, y ahí advertimos de que era importante de que Arturo tenga la presencia de la primera senaturía por el departamento de Cochabamba. Decidimos apoyarlo, Arturo, en su candidatura. José María Leyes no va a ninguna candidatura porque ahí también se había discutido que yo sea el candidato a la alcaldía y bueno, nos organizamos de esa manera. Hacemos campaña para Arturo, hacemos campaña para Samuel. Bueno, lamentablemente no se pudo ganar la elección nacional, pero sí logramos que Arturo sea senador. Y eso lo hemos festejado y nos hemos sentido orgullosos de ser parte de que Arturo sea senador. Yo la verdad que no termino de entender cuál es la posición de Arturo con relación ya a las elecciones municipales. Él asume una posición personal porque ni siquiera es la posición oficial de la bancada de Unidad Nacional. Ahí hay 2 parlamentarios, Shirley Franco y Víctor Gutiérrez, que son parte más bien del bloque de unidad que encabeza José María Leyes. Ellos están apoyando esta candidatura porque... Pero el jefe de Unidad Nacional sí lo apoya Arturo en esto de haber empujado la candidatura de Rebeca Delgado. Entiendo que sí, y esas son las cosas de la política. En un partido como Unidad Nacional, la palabra de Samuel Doria Medina es irrebatible para el resto de la militancia. Entonces, ahí Unidad Nacional y Arturo no está haciendo más que ser un vocero de lo que Unidad Nacional ha decidido, que es llevarla a Rebeca Delgado, o intentar llevarla. Entiendo que sí, Jorge, la política es complicada. Lo que sí yo te puedo decir es de que José María Leyes y los demócratas hemos cumplido con lo que nos comprometimos. Nosotros hemos apoyado a Arturo y a Unidad Nacional, de repente, en las alianzas que hemos tenido el año 2010 y el año 2014. Nosotros hemos dado nuestro esfuerzo, hemos dado todo para que se logren los objetivos. Hoy se logró un objetivo importantísimo, que es que Arturo Murillo sea senador. Pero bueno, ellos tendrán que responder. Tú has señalado que Arturo Murillo es amigo tuyo, lo consideras así, por lo que acabas de decir. Las declaraciones de Arturo Murillo han sido muy distantes y muy frías hacia tu persona. Ha dicho que has tomado una decisión absolutamente personal, no consultada. ¿Por qué no han podido estructurar la unidad entre Arturo Murillo, tú, porque tú eres dirigente, el máximo dirigente de los demócratas en Cochabamba? ¿Por qué no se ha podido dar esa unidad? ¿Qué es lo que los ha diferenciado? ¿Hay un problema de los liderazgos en Cochabamba, por ejemplo? No, en lo absoluto. Por lo menos de mi parte no, Jorge. Nosotros hasta ahora seguimos agotando el diálogo, es decir, lamentablemente el frente que ellos conformaron en una resolución absolutamente inconstitucional que nosotros como Movimiento Demócrata Social y en lo personal como José María Leyes la hemos reprochado, esa resolución que impide a que Rebeca Delgado continúe en carrera. Lamentamos esa situación, pero a pesar de aquello hemos intentado y seguimos intentando comunicarnos, hablar por el bien de Cochabamba. José María Leyes no tiene ningún problema personal, ni con Samuel Doria Medina, ni con Arturo Murillo, ni con Rebeca Delgado. Es decir, creo que lo que tenemos que hacer es dar señales de madurez a Cochabamba. Cochabamba está dolida, Cochabamba está sufriendo, Cochabamba está enferma porque lamentablemente las autoridades que han estado gobernando Cochabamba lo han hecho mal, lo han hecho muy mal. Entonces ahora lo que corresponde es actuar con responsabilidad, con madurez. Hay que curar a Cochabamba, hay que protegerla, hay que recuperarla de la corrupción, del abandono, de la impostura. Sobre esto que decías, para terminar este concepto y esta idea de que no tienes ninguna distancia de Rebeca Delgado, por ejemplo, Arturo Murillo, ¿podemos ver un video que tenemos preparado, por favor? Hay
Ahí están las llamadas que he recibido de José María Leyes y tengo mensajes de WhatsApp donde me dice que almorcemos juntos, que estemos el sábado, que veamos cómo hacer una alianza, etcétera. Y resulta que un día, Ninosca, él está insistiendo para reuniones y al otro día resulta con esa declaración. Ella tiene que primero cumplir ciertos requisitos. Primero, doña Rebeca tiene que renunciar al MAS. Doña Rebeca sigue siendo diputada del MAS hoy en día. Ella no ha renunciado al MAS como partido político. Claro, cuando miramos este video, Rebeca Delgado dice que de alguna manera tú estabas insistentemente tratando de buscarla para ver si se podía establecer alguna alianza y que inmediatamente has salido a declarar, ella se sentía atacada, ¿no? Entonces uno se pregunta, yo te veía en tu proclamación de candidato a alcalde, y decías que querías cambiar las viejas formas políticas que no terminaban de morir. Estas prácticas todavía de buscar una alianza, criticarte al día siguiente, ¿no es parte de esas viejas prácticas políticas de la partidocracia de antaño que los bolivianos han despreciado tanto? Yo creo que hay una gran diferencia, Jorge. Cuando yo hablo con Rebeca, no hablamos para el tema municipal, es decir, con Rebeca conversamos desde el tema nacional. Habíamos incluso iniciado un proceso de diálogo, ella en ese momento era parte del movimiento Sin Miedo, y habíamos iniciado un diálogo para que haya esta unidad del movimiento Sin Miedo con Unidad Demócrata. Y ahí Rebeca, por ejemplo, me pidió un consejo, no sé si lo habrá usado o no, pero me dijo, José María, es decir, ¿qué debería hacer? Me dijo, es decir, ¿voy a lo nacional, voy a una diputación o a una senatería o me quedo en lo regional? Y yo le dije en ese momento, Rebeca, Cochabamba necesita a los actores, quédate en lo regional, hagamos política juntos. Pero también le dije de que ella venía de estar 8 años en el movimiento al socialismo. Ella había sido presidente de la Cámara de Diputados, había sido viceministra, estaba muy involucrada con el movimiento al socialismo. Y si hoy iba a asumir una postura en la oposición, era importante que ella cierre ese capítulo, porque creo que eso es lo correcto en política. Y se lo dije, hay que cerrar ese capítulo. Y cerrar ese capítulo es, por supuesto, decir, yo ya no voy más con esta fuerza política. Es decir, renuncio al movimiento al socialismo y hoy voy a ser parte de una otra fuerza política o de una alianza o de una nueva alternativa. El hecho de que Rebeca Delgado no haya renunciado públicamente al movimiento socialismo es algo que hizo que José María Leyes tome una distancia con Rebeca Delgado. Yo se lo sugerí. Respeto lo que Rebeca haya hecho, es una persona muy inteligente, es una mujer muy valiente. Yo respeto la decisión que haya tomado. Yo simplemente le sugerí y le dije que era importante que ella renuncie al movimiento al socialismo, porque en ese momento seguía siendo diputada del MAS y la gente la identificaba, y hasta ahora mucha gente la identifica a doña Rebeca como parte del movimiento al socialismo. Entonces yo le sugerí y le dije, si tú vas a abandonar ese partido político, bueno, hay que abandonarlo formalmente, ¿no es cierto? Y eso se lo hace con una renuncia, al margen de que vaya a construir otro proyecto político, pero creo que hay que quemar etapas. Creo más bien, Jorge, que esta es una nueva conducta de hacer política. Creo que más bien es algo positivo el que una persona que hace política y que haya militado 8 años en una fuerza política, le diga al ciudadano, ¿saben qué? Bueno, hoy decido dejar este partido e irme hacia otro. Yo creo que eso es lo mínimo. Yo en ningún momento lo llevé esto a un plano personal, yo en ningún momento ofendí a doña Rebeca Delgado, yo simplemente dije, creo que, y se lo dije a ella personalmente también. Ella lo plantea como que estaba ofendida, ¿no? En los hechos, esa entrevista la muestra ofendida y muestra de alguna manera una crítica hacia tu persona, que le escribías para pedirle alianza y por detrás en los medios la criticabas, ¿no? Pero ahí hay un hecho central y es el tener una posición con el electorado. No puede negar ni Rebeca, ni tú, ni yo, ni Bolivia. Puede revelar que Rebeca ha sido una importante política dentro del MAS. Sin duda. ¿No es cierto? Entonces, si ella va a comenzar, como lo ha comenzado, ¿no es cierto? Lo que corresponde, por lo menos en mi humilde opinión, tal vez José María Leyes está equivocado, pero por eso digo, yo simplemente di una sugerencia. José María,
alguna vez ya te había tenido en otro espacio y habíamos hablado contigo hace, yo me imagino que debe haber sido diciembre del año pasado, ¿verdad? Tú ahí nos indicabas que buscarías una alianza con Rebeca. ¿Por qué no se puede consolidar la alianza? Rebeca, de hecho, ahora la inhabilitaron, ella fue sola a la candidatura. Más allá de los resultados que haya tenido esa candidatura, mi pregunta está, ¿por qué no se pudo hacer la alianza alrededor tuyo? ¿Por qué no se pudo nuclear tu candidatura como la única? Yo creo que ahí, cuando se plantea el tema de la circular, que por supuesto nosotros como Movimiento Demócrata Social impugnamos esa circular, presentamos un recurso ante el Tribunal Supremo Electoral, lamentablemente el tribunal nos lo rechaza. Ahí yo creo que se genera una idea en Cochabamba, y la idea era de que más bien Rebeca vaya a la gobernación en ese momento y José María Leyes vaya a la alcaldía, siendo las dos figuras más fuertes que hay en ese momento en Cochabamba. Pero lamentablemente yo creo que tal vez la alianza con Arturo hace que Rebeca actúe en esta lógica de repente ya no tan racional, sino más bien más en un sentido de defender un principio, ¿no es cierto? De decir, yo tengo derecho a ser candidata y voy a defender ese principio, lo cual creo que es valiente, pero que lamentablemente la dejan a esta mujer valerosa fuera de la competencia Entonces electoral. ¿Es Arturo Murillo el que rompe la unidad en Cochabamba? Me temo que sí, Susana, creo que sí, creo que con Rebeca tuvimos una muy buena relación hasta que de repente ella se acercó un poco más a Arturo, pero como te decía al comienzo, yo respeto mucho a Rebeca, me da pena que ella no sea candidata, creo que es una mujer que va a aportar a la política, al sistema de partidos políticos en los próximos años, y creo que todavía hay Rebeca para largo, y ojalá que podamos comunicar, ojalá que podamos conversar por el bien de Cochabamba y por el bien también de la democracia boliviana. Cuando tú la veías ya a Rebeca consolidada y a Arturo Murillo decidido a llevarla como candidata de unidad nacional, ¿tú has sentido que Rebeca Delgado era una candidata a la que tú evidentemente le podías ganar? Es una respuesta difícil porque creo que uno calificarse o autocalificarse no es justo. Por supuesto, en Cochabamba hay un electorado que responde a una lógica que la hemos mantenido nosotros a lo largo de nuestra carrera política. Yo tengo una conducta, la gente me conoce en Cochabamba, que soy de una línea política y nunca he variado de esta línea política. Hubiese sido una elección con Rebeca, yo diría, bastante interesante, hubiesen habido seguramente 3 fuerzas políticas, pero creo que al final del día la votación de polarización entre la oposición y el MAS nos hubiese dado la victoria. Nosotros, por supuesto, que representamos a la oposición en Cochabamba, pero además hemos podido ingresar a otros sectores que antes los opositores no llegaban en Cochabamba, sin ir muy lejos. La mala gestión del MAS, esa ausencia de gestión, por ejemplo, en la zona sur, en los distritos 9, en el distrito 14, en el distrito 7, en los distritos del sur, nos ha permitido ingresar porque realmente no se ha hecho gestión. Y hoy en día la gente de Cochabamba, el pueblo, los ciudadanos, los vecinos, ya no quieren una elección politizada en ideologías, ni de izquierda ni derecha. Quieren una persona que les solucione los problemas, que les solucione el problema del agua, de la inseguridad ciudadana. Y esa es la propuesta que nosotros tenemos para Cochabamba. Tenemos que ir a un corte, José María. Ahora volvemos para continuar con esta entrevista. Quédese en el corto verano. Estamos entrevistando a José María Leyes, candidato a la alcaldía cochabambina. Volvemos al corto verano, estamos entrevistando a José María Leyes, que es candidato por los demócratas a la alcaldía cochabambina. José María, ¿cómo ves tus posibilidades en el municipio cochabambino? El propio Arturo Murillo, de quien hemos hablado del anterior bloque, que de alguna manera ha interrumpido esta mesa de unidad, esta armonía que pretendía la oposición para las elecciones subnacionales, en el caso particular de Cochabamba, presentó unas encuestas donde te ponen abajo de Lucio González, el candidato al Movimiento al Socialismo, que pese a no ser muy conocido y todo aquello, te pondrían debajo de él, y debajo de la ya no candidata Rebeca Delgado. No he tenido la oportunidad de ver esas encuestas, sí he visto 3 encuestas que se hicieron en diciembre, incluso creo que un analista paceño, Iván Arias, hizo unas encuestas, la otra las hizo la Universidad de Cochabamba, y las otras salieron publicadas en una revista de La Paz, en una revista Datos de La Paz, que creo que las publica en diciembre, si no me equivoco. En las 3 encuestas
estaba de primero el ex alcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos. Él estaba alrededor del 20 al 24%, dependiendo la encuesta. De segundo estaba José María Leyes, con un 15 a un 19%, dependiendo la encuesta. Y de tercera estaba doña Rebeca Delgado entre un 8 y un 12, dependiendo la encuesta. Esa era más o menos la relación de esas 3 encuestas que han sido públicas y han sido hechas más bien por personas ajenas, digamos, a las fuerzas políticas que estamos compitiendo. Hoy nosotros sabemos de que estamos de primero en la preferencia electoral en Cochabamba, le estamos sacando una ventaja considerable al movimiento al socialismo. Jorge en la introducción dijo algo que yo considero cierto. El candidato del MAS hoy no tiene la fuerza para liderizarlo al MAS. Es un candidato que de repente le falta esa fuerza, que de repente la tenía Castellanos, pero que Castellanos tenía un gran negativo, que era su gestión. El no haber hecho gestión era lo que le molestaba a los propios masistas, y por eso decidieron cambiarlo a Castellanos, porque evidentemente la gestión de él fue absolutamente deficiente. Y eso nos permite perfilarnos como hoy la primera fuerza, no de oposición, sino como la primera fuerza política en Cochabamba, pero además... ¿En función a qué datos señalas que son la primera fuerza? ¿Hay algunas encuestas que hayan nuevas que ustedes hayan encargado? ¿En función a qué datos? Sí, nosotros hemos trabajado con encuestas, no sé si está permitido divulgar los resultados, ustedes me dirán si es que se puede o no, pero nosotros sí hemos trabajado con encuestas recientemente. Entiendo que las encuestas públicas van a salir ya en unos 10 días más y seguramente van a... dar el mismo resultado de las que nosotros tenemos. Nosotros ya estamos sobrepasando el 30%, estamos acercándonos al 40% en la intención de voto. El movimiento al socialismo está detrás de nosotros como segunda alternativa y por supuesto hay una cantidad interesante de indecisos que están todavía esperando las propuestas. Lo que José María Leyes y los demócratas hemos hecho en Cochabamba es conversar con la gente, ir a los barrios, escuchar a los ciudadanos, conocer la problemática de Cochabamba, pero en lugares de repente donde la alcaldía nunca llegó con anterioridad. En Cochabamba hoy en día, Jorge, hay mucha pobreza, hay una gran necesidad. Cochabamba ha pasado de ser la primera ciudad en desarrollo humano a la quinta, pero lo paradójico es de que cuando éramos la primera ciudad teníamos una quinta parte de la plata que hoy tiene la alcaldía. En Cochabamba casi el 50% de la gente no tiene agua potable. José María, disculpa que te interrumpa, queremos ir un poco al aspecto un poco más político de la candidatura. Hemos visto en tu presentación que estabas al lado de Norma Pierola, que representa la suma de Norma Pierola electoralmente, ¿representa algo en tu candidatura? Cochabamba es una ciudad muy matriarcal, yo diría, ¿no? Es una ciudad donde la mujer tiene un rol muy importante desde nuestra historia, las heroínas de la Coronilla. Es decir, es una ciudad que la mujer tiene, yo diría, una presencia de repente mucho mayor con relación al resto de las ciudades de Bolivia. La mujer cochabambina es una mujer valiente, es una mujer trabajadora, es una mujer luchadora. Los hombres admiramos a las mujeres cochabambinas porque realmente son el motor de nuestra sociedad y de nuestra ciudad. Y ahí, por supuesto, hay mujeres importantes. Caso de doña Norma Pierola, que es una parlamentaria valiente, que tiene una posición política muy definida, pero que no tiene miedo en expresarla. Y eso creo que le gusta a una parcialidad del electorado. También hay mujeres, por supuesto, importantes, como doña Rebeca Delgado, que hablábamos hace rato. Norma Pierola está entonces al lado tuyo, apoyando la candidatura tuya a la Nosotros alcaldía. hicimos una alianza con el PDC. Las dos fuerzas políticas de oposición decidimos ir juntas en este proceso eleccionario subnacional e hicimos una alianza. Y por supuesto doña Norma Pierola es la jefa departamental del PDC. Nos indicaban en tu biografía que tú eres vocero de los demócratas. Así es. El jefe nacional de los demócratas es Rubén Costas. Norma Pierola le dijo terrorista a don Rubén Costas y que transó con el gobierno. ¿No hay ningún tipo de malestar en que Norma Pierola, que ahora mismo apoya la candidatura del vocero al jefe, le diga terrorista? Yo ahí quiero rescatar la madurez política de un líder nacional como Rubén Costas. Cualquier otro líder de repente hubiese actuado de otra manera, pero Rubén Costas es un líder que piensa primero en la gente, piensa primero en los más pobres, en los necesitados, y respeta las autonomías departamentales. ¿Transó Costas con el gobierno? Cuando
se hace la alianza entre demócratas y el PDC, que por cierto el Tribunal Supremo Electoral nos la rechaza y nos impide que vayamos en alianza, y por eso vamos en la sigla de demócratas. Pero cuando se hace la alianza, ahí el líder de los demócratas, don Rubén Costas, por supuesto dice, si eso le ayuda a Cochabamba, si eso es beneficioso para el pueblo cochabambino, José María, vayan. Pero lo importante es que se logre tener una alcaldía que solucione los problemas de la gente, una alcaldía que trabaje para los más pobres, una alcaldía que le dé solución al tema de la basura, por ejemplo, que hace 5 años el MAS nos había dicho que iba a solucionar la basura y hasta ahora lo hacen. Hace 5 años el MAS nos había dicho que iba a solucionar el agua potable y hasta ahora lo hacen. Hace 5 años el MAS nos había dicho que iba a solucionar el tema de la seguridad ciudadana en Cochabamba y hasta ahora lo hacen. Lo importante en Cochabamba es que todos los actores políticos, y ahí creo que hemos generado una gran madurez política, gente como doña Norma Pierola, como Bernard Gutiérrez, Claudia Mallón, Shirley Franco y muchos otros actores que somos parte del bloque de oposición. ¿Tú crees que verdaderamente Norma Pierola, que tiene posiciones tan difíciles de comprender, hace apenas unos días atrás, ha expresado una posición contraria a la política que se lleva adelante en el tema marítimo? Así debe ser, en los hechos reales debe ser la única disidente de una política que los bolivianos en general la han consensuado y le han dado su aquiescencia. ¿Tú crees que Norma Pierola le suma a ustedes, le suma a tu candidatura, que es una mujer representativa en Cochabamba? Norma Pierola, al igual que el presidente Morales, ha sido elegida por el voto del pueblo, Jorge. Son los bolivianos, son las mujeres, son los hombres los que han elegido a doña Norma Pierola. Es diputada plurinacional. Sí, sí, ella va en una línea en la franja de los pluris, pero es diputada por el voto de la gente, ¿no es cierto? Entonces, yo soy un respetuoso de la decisión del pueblo, respeto a los que votaron por Evo Morales y respeto a los que votaron por la oposición, por doña Norma Pierola, por don Samuel Doña Medina. Yo respeto al electorado boliviano y mucho más al electorado cochabambino, porque yo voy a trabajar con todos ellos. Bueno, ella va con el voto que la gente le ha dado a Jorge Quiroga. Jorge, yo voy a ser el alcalde de todo Cochabamba, con la bendición de Dios y con el apoyo del pueblo cochabambino. Y tengo que trabajar para todo el pueblo cochabamba, para los que voten por mí, pero también para los que no voten por mí. Yo voy a trabajar por toda Cochabamba y eso tenemos que mostrarlo desde el primer día, querido Jorge. Aquí no hay que, es lo que de repente hizo el MAS. El MAS, bueno, en realidad no trabajó para nadie, pero quiso favorecer simplemente a algunos. En el caso de Cochabamba, la inversión del gobierno central está en el Chapare. La gran inversión del gobierno central está favoreciendo al Chapare, al trópico de Cochabamba. Nosotros no nos enojamos, nos alegra que en el trópico haya una gran inversión por parte del gobierno. Pero lamentablemente en el caso del área metropolitana, del municipio de Cochabamba, no ha habido inversión. Por eso es hoy los niveles de pobreza que tenemos. Y José María Leyes va a ser alcalde de todo Cochabamba, de todos los cochabambinos, de todos los bolivianos que viven en Cochabamba, sean de un partido o sean de otro, nosotros vamos a trabajar por todos los cochabambinos. Tú como dirigente de los demócratas en Cochabamba, ¿qué posición tomabas, por ejemplo, cuando Norma Pierola decía que Costas era un terrorista? Obviamente, reitero, tú como dirigente es una declaración que te incomoda. ¿Tú qué posición tomaste en ese momento? Por supuesto que no comparto ese tipo de posiciones, no solamente con respecto a Rubén, yo no comparto ninguna posición que vaya a ofender, digamos, a algún líder político. También me molesta cuando agreden incluso a algunas personas o liderazgos de otros departamentos. Lo escuché, por ejemplo, al alcalde interino aquí en la ciudad de La Paz referirse muy groseramente hacia el exalcalde Revilla. He escuchado a varios dirigentes del MAS referirse de una manera muy torpe con relación a líderes del Oriente. Yo creo que ese tipo de conductas no son buenas. Yo respeto la posición de todos los actores, pero creo que el pueblo de Bolivia, y en especial el pueblo de Cochabamba, ya no está esperando discursos, Jorge, Susana, está esperando soluciones a los problemas. Lo que la gente en Cochabamba quiere es un alcalde que trabaje, no un alcalde que haga política, no un alcalde que esté metido en problemas nacionales o que le ponga alfombra roja al presidente cuando llegue o le ponga tomates a otro dirigente cuando vaya. Es decir, la gente de Cochabamba necesita un alcalde que solucione los problemas de Cochabamba. Y ese alcalde es José María Leyes, porque voy a trabajar de la mano de la gente. Pero, José María, para la gente, aquí Susana. Es el tema un poco de cuál es la opinión política al respecto. Hace un momento nos decías que a modo de crítica a Rebeca Delgado tú le insistías en... No, de sugerencia.
a modo de sugerencia, Sí. tú le insistías, porque es una opinión personal formada que tú tienes de un candidato a alcalde que hace política, más allá de todas las cuestiones que vayas a ofrecerle al departamento de Cochabamba, que por supuesto merecen, ¿no? ¿Cuál es la postura frente a Norma Pierola? Esa es la pregunta. No, por eso, te repito, Susana, yo respeto la posición política de doña Norma y de muchos otros actores que de repente han emitido discursos parecidos. No las comparto. José María Leyes es una persona de conciliación, de unidad. El Movimiento Demócrata Social es un partido político de unidad, es un partido político de centro, de tolerancia, de inclusión, de participación. Esos somos los demócratas. Por lo tanto, nosotros, por supuesto que no compartimos ese tipo de posiciones, pero sí las respetamos, porque creemos en la identidad política que puede haber en las distintas fuerzas políticas, Susana. Cochabamba es un departamento plural, por ejemplo, es una ciudad plural. En Cochabamba hay personas que, por supuesto, hemos nacido en Cochabamba y personas que no hemos nacido en Cochabamba. Hay una gran cantidad de orureños, de paceños, de gente del oriente, pero Cochabamba se caracteriza por recibir a todas estas personas con mucho cariño, y estas personas hemos hecho de Cochabamba nuestro hogar. Lo que hoy espera Cochabamba es un alcalde que trabaje por todos los cochabambinos, sin importar de dónde vengan y sin importar cuál sea su color político, sino que un alcalde que solucione los problemas que hoy día la gente en Cochabamba está sufriendo y que lamentablemente, Jorge, Susana, hoy, antes de venir, visité una zona de Pucara en Cochabamba. Permíteme comentarte esto. No tienen agua potable, no tienen alcantarilla, tienen una escuela de convenio, que es la única escuela que hay, que gracias al convenio que se tiene con la Iglesia Católica, miles de niños tienen acceso a la educación. No hay un hospital. La gente cuando se enferma, los niños cuando se enferman, tienen que ir 4 de la mañana, 3:30 de la mañana al Hospital Viedma, que es el único hospital de tercer nivel que hay en el departamento de Cochabamba. Hacen colas durante 5 o 6 horas y encima los atienden mal. Esa de alguna forma, permíteme terminar esto. Es la realidad del país también, ¿no? Somos un país en vías de desarrollo, somos un país que desde el gobierno central recién se está apostando ahora por hospitales de cuarto nivel. Somos un país que está tratando de crecer seguramente. Hemos tenido una larga noche durante toda la etapa del neoliberalismo en Bolivia, que nos ha impedido de cierta forma o de gran manera, nos ha impedido lograr los niveles de desarrollo óptimos para los bolivianos. Ahora, yo he visto unas publicidades tuyas, José María, ya en Cochabamba, donde ofreces solucionar el tema del transporte con el Yactabús. Hoy de pronto el gran referente en el país para los temas de las ciudades son los nuevos buses, que los tiene La Paz, que ya los tiene el Alto, y el teleférico. Y pareciera que candidatos también y algunos alcaldes se reflejan en la ciudad de La Paz, en lo que hizo Revilla, en lo que se está haciendo, en lo que se ha hecho aquí en La Paz con el tema de los teleféricos y todo eso. Más allá del Yactabús, ¿cuáles son tus propuestas creativas, propias de la problemática de Cochabamba? ¿Cuáles son 2, 3 grandes propuestas que vayan a cambiarle la vida a los cochabambinos? Sin lugar a dudas, Jorge, uno de los principales problemas que hoy tiene el municipio de Cochabamba es el transporte público. Es un problema que afecta a más del 80% de los cochabambinos que usamos todos los días micro o trufi para transportarnos a nuestro trabajo, a nuestros hogares. Lo que nosotros proponemos es una modernización del transporte público y un reordenamiento de la ciudad, porque es necesario que sean ambas cosas para darle tranquilidad a los ciudadanos. Modernización en el sentido de que es necesaria la compra, la incursión de nuevos buses, nuevos, modernos, seguros, que le den comodidad, que le den seguridad a los ciudadanos, a las personas, que nos transportamos todos los días en micro. Lo que vamos a hacer sí es hacerlo de una manera consensuada, porque esa es nuestra característica. Con el transporte actual. Con el transporte, con los vecinos y con el municipio. Ese es el trípode que tiene que Y hoy tienen trabajar. un plan de cómo se debería, si los cochabambinos tienen una duda y quieren saber si, por ejemplo, José María Leyes es la persona que ya comprende la problemática del transporte urbano en Cochabamba y sus deficiencias y sus grandes problemas, ¿ya tienen ustedes un plan diseñado, pensado, o lo van a establecer una vez que lleguen a la alcaldía? Porque aquí en La Paz se han tenido que cambiar muchas vías. Es una ciudad, La Paz es una ciudad más amplia que Cochabamba. El casco urbano de Cochabamba es sumamente pequeño para buses grandes. Por ejemplo, y por señalar solamente un tema,
¿Tienen ustedes ya diseñado algún plan, algunos estudios al respecto puntualmente que a los cochabambinos además digan vale la pena votar por José María Leyes? Por supuesto que sí, Jorge, y aprovecho la oportunidad para pedirles de que en un futuro no muy lejano me den el tiempo para poder explicar este plan. Y qué importante es lo que me preguntas, porque cuando nosotros hacemos una alianza, porque tenemos una alianza con un sector social que es muy importante en este tema, que es justamente el transporte. El transporte en Cochabamba está apoyando nuestra candidatura, porque el transporte primero creyó, hace 4 años atrás, en una propuesta que le hizo el partido de gobierno, que se le hizo el MAS. Y 4 años después, esa propuesta nunca se llegó a realizar. Cuando yo me acerco y les digo, ¿saben qué, compañeros? El gobierno autónomo municipal es autónomo, la alcaldía es autónoma y podemos generar, como se ha hecho en La Paz, algunas ideas para solucionar el transporte, para darle una mejor orientación a nuestra ciudad. Ellos me dicen, José María, eso es lo que necesitamos los transportistas y eso es lo que necesita la ciudadanía en Cochabamba. Entonces, ahí ellos también tienen, por supuesto, un estudio, más de uno, nosotros hemos ayudado también en aquello, y tenemos una propuesta seria para el tema del transporte que se llama Yachtabús, pero el Yachtabús no solamente es lo que tú bien referías, no es solamente un bus nuevo, porque esto viene por detrás de un trabajo largo, de un trabajo arduo. Hay que hacer un reordenamiento de la ciudad, eso implica cambiar algún sentido de calles, hay que darle un sentido de exclusividad a ciertas calles para el transporte público, para las ciclovías. Eso, por supuesto que lo tenemos ya desarrollado, habrá que perfeccionarlo, habrá que mejorarlo y lo vamos a hacer en comunión con la gente. Pero lo que sí vamos a darle a Cochabamba es una solución al transporte público sin afectar la ecología ni espacios bellísimos que tenemos en Cochabamba. He escuchado, permítame solamente esto, Susana, he escuchado alguna propuesta de la construcción de un tren, un tranvía, no sé cómo denominarlo, sobre el río Rocha. Yo no me opongo a que se construya un tren, y como alcalde no lo vamos a hacer, pero no matemos el río Rocha. El río Rocha hay que más bien rescatarlo. Tenemos un proyecto ambiental muy agresivo para recuperar la laguna Lalay, para recuperar el distrito 6, recuperar todo ese espejo de agua maravilloso que tenemos en Cochabamba, que hoy lamentablemente se está muriendo, porque las autoridades, tú sabes... Hoy el río Rocha, sin embargo, es un José María, ya basurero. se nos está acabando, el tiempo. Solamente quiero decirte esto porque es un tema ambiental muy complicado. La gestión del año 2004, la alcaldía del MAS, ¿sabes cuánto dinero pone para la laguna Lalay? 2 millones de bolivianos. Ese es el dinero que pone en el presupuesto para solucionar la laguna Lalay. Por eso la laguna se está muriendo, porque no hay una planificación. Esa fue la alcaldía de Gonzalo Terceros. No, la alcaldía de Edwin Castellano, del 2014. Ah, 2014. La alcaldía del 14, sí. Okay. El presupuesto del año 2014, perdón, tal vez me equivoqué con el año, el presupuesto del gobierno municipal de Cochabamba, con el alcalde de Edwin Castellanos, alcalde del MAS, presupuesta 2 millones de bolivianos para la laguna Lalay y 1 millón de bolivianos para el río Rocha, 1.2 millones de bolivianos para el río Rocha. No, así no se solucionan las cosas, Susana, así estamos matando, lamentablemente, en Cochabamba, al río Rocha lo estamos convirtiendo en la alcantarilla de Cochabamba y a la laguna Lalay en el basurero. José María, te deseamos muchísimo éxito en la carrera, te vamos a abrir como siempre el escenario para que nos puedas contar cómo va avanzando más adelante la competencia, que nos puedas decir, bueno, cómo van a ir esas alianzas al final, cómo se termina cerrando. Ha sido un placer tenerte esta noche, un gusto escuchar todas las propuestas que tienes para Cochabamba y por supuesto te deseamos mucha suerte. Nos vamos a un corte, Jorge. Volvemos, no se vaya por favor, volvemos con la diputada Jimena Costa en un ratito en el corto verano.